enfrentamos situaciones adversas, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es el primer paso que nosotros damos? Cuando estamos con las finanzas quebrantadas, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio? Cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos inmediatamente? ¿Vamos donde un médico o primeramente clamamos al Señor? Cuando hay dificultades en el seno de nuestra familia, ¿qué hacemos? En fin, amados hermanos, son interrogantes que nosotros tenemos que en esta mañana mirarnos. ¿A dónde vamos cuando hay realmente dificultades? El pueblo de Dios necesita siempre de un consejo. El pueblo de Dios siempre necesita escuchar al Señor en primera instancia y después a un hijo de Dios que pueda darnos el consejo sabio, que pueda direccionarnos, que pueda alentarnos, que pueda animarnos. Esos serían entonces los primeros pasos que nosotros debemos dar. En esta mañana vamos entonces a mirar cómo el Señor ha marcado en estos versículos, mejor diría en un solo versículo, cuántas frases de esperanza el Señor nos da. En un solo versículo que voy a dar lectura. Si nosotros, amados hermanos, pónganme mucha atención. Si nosotros en esta mañana depositamos en nuestros corazones lo que el Señor nos va a enseñar, yo estoy seguro que todos nosotros vamos a vivir una vida cristiana mucho mejor de la que hemos vivido hasta ahora. Hay ocasiones, amados hermanos, que creemos que nosotros ya lo sabemos todo. Creemos de que ya no nos hace falta un consejo y tomamos las decisiones que consideramos oportunas, pero no es así. Siempre en nuestra vida cristiana hay un espacio para mejorar. Humildemente nosotros podemos escuchar lo que un hermano, una hermana, el pastor o quien quiera que sea nos está diciendo. La palabra del Señor dice que en el consejo de los ancianos está la sabiduría. Y los ancianos no está representado por los años que tenga una persona. De acuerdo a la Biblia, son aquellas personas que han estado en el seno, en el reino de Dios, sirviéndole al Señor, conectados con el Señor. Entonces ellos tienen la suficiente capacidad para darnos un consejo. No nos creamos autosuficientes, amados hermanos. Jamás. De pensar que lo que estamos analizando, diciendo o vamos a decidir es porque lo sabemos todo, porque lo sabemos mucho. Recordamos algo, solamente dos cosas especiales que quiero mencionar antes de leer la palabra. Primero, recordemos que el apóstol San Pablo, un varón de Dios de primer nivel, él pedía oración a la iglesia. Él nunca se sentía que tenía toda la facultad para decir yo la puedo todo, yo estoy con el Señor y por lo consiguiente no necesito de que la iglesia ore por mí. No, al contrario, él pedía oración a su pueblo. Y en segundo lugar vemos una característica maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que con una humildad grande cuando se acercaba a recibir lo más difícil de su vida, ir a la cruz del Calvario, pidió a sus apóstoles oración. Entonces, amados hermanos, si es que nuestro Señor Jesucristo mismo, revestido en su naturaleza humana, pidió oración, ¿quién soy yo para no decirles a ustedes, oren por mí? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no considerar esta opción maravillosa de decir, oren por mi persona? Cuando nosotros estamos compartiendo algo al pueblo de Dios y decimos, yo necesito oración, en primera instancia se refleja un acto de humildad, se refleja un acto de necesidad espiritual, y eso hace que el Señor nos bendiga porque Él sabe lo que necesitamos. Nunca pensemos, hermanos, que no tenemos espacio en nuestra vida cristiana como para no pedir oración a nadie y peor un consejo. Jamás, hermanos. Siempre estemos atentos a que necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo en todo aspecto, a que necesitamos de la misericordia de Dios,
Porque cuando olvidamos todo eso, entonces la gente que se cree el autosuficiente se vuelve petulante, se vuelve autosuficiente, cree que todo lo puede por su dinero, por su posición, etcétera, etcétera. Pero no es así, hermanos. Grandes emperadores y grandes reyes en esta tierra, Dios les hizo comer polvo, hermanos. Ustedes lo saben, la historia. No quiero yo involucrarme en ello, pero es muy fácil acordarme de todos esos casos cuando la gente se creía que todo lo podían. Y voy a mencionar quizás solamente uno de la Biblia, no del mundo. Nabucodonosor era un hombre que lo que Dios le dio, pensaba que él lo hizo, pensaba que él tenía toda la facultad para que el pueblo de él esté rindiéndole pleitesía, y creía de que delante de él todo el mundo tenía que rendirle homenaje, pero nunca dedicó al Señor, hasta que Dios le vio su corazón y lo puso en el suelo y le puso como a una bestia, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de jamás creernos los autosuficientes. Y no hay cosa más maravillosa, hermanos amados, que recibir el consejo de alguien. Entonces eso ablanda nuestros corazones. Yo recuerdo en el país donde yo nací, Ecuador, estaba trabajando yo en el área secular, era gerente de IBM, gerente departamental de IBM. Y recuerdo claramente, hermanos, que cuando mi esposa me acompañó a predicar en un lugar indígena, en un pueblo indígena, después del culto en la noche, se acercó un hermano a darme una ofrenda de amor, porque son dadivosos los indígenas. Y yo miré el dinero y decía, yo no necesito. Y le dije, hermano, no, por favor, no me dé. Y no recibí. Por esas casualidades de la vida, llegó a nuestra casa un misionero. Y vuelvo a compartir esto nuevamente, que yo sé que ya lo he hecho en otras ocasiones. A ese misionero de aquí de Estados Unidos le compartí lo que había ocurrido. Y me dijo, no, hermano Marco, no. ¿Sabe lo que usted hizo? En primer lugar, le robó la bendición a esa iglesia al no haber aceptado el dinero que le estaban dando de ofrenda. Y segundo lugar, usted no demostró un espíritu de humildad, porque rechazó, aunque Dios le había dado y no necesitaba de su ofrenda. Lo importante es reconocer que cuando alguien nos va a dar algo, recibirlo con amor, recibirlo con humildad. Y si es que no nos hace falta, compartir con otro hermano, con otra iglesia. Aprendí, hermanos, esa lección. Yo era nuevo en el Evangelio. Y desde aquel entonces, hermanos, he podido entender de que se necesita ese consejo, se necesita de la orientación de alguien para poder en verdad desarrollar nuestra vida cristiana como el Señor quiere. Así que, amados hermanos, pongan atención lo que voy a leer. Y lo voy a leer un solo versículo en Primera de Crónicas, capítulo 28. Pónganme atención más que está leyendo. Escuche, por favor. Dice así, Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David era un hombre extremadamente sabio. Su hijo iba a tomar el reinado. Dios le había elegido a Salomón para ser el rey. Como sabía perfectamente su padre que iba a ser el líder, el rey de todo Israel, él le da este consejo maravilloso que en esta mañana el Señor nos está dando ese consejo a nosotros. Y decía al comienzo de mi prédica que si de veras vamos a depositar este mensaje en nuestros corazones, yo creo sinceramente, hermano, está orando para que el Señor a partir de este día nos haga mejores cristianos, que entendamos mejor lo que Él quiere decirnos. Entonces arranca David a decirle a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Todos tenemos que reconocer en primera instancia quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dice la palabra del Señor que
hasta los demonios creen. Y la gente le puede decir en muchas formas, sí, yo creo en Dios. Y está bueno que digan eso. Pero no es conocerle al Dios verdadero. Le invita David a Salomón, reconoce quién es nuestro Dios, quién es el Dios de tu Padre. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es el creador de toda la tierra. Dios es el redentor. Dios nos dio la vida. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios es el que detiene las aguas de los océanos para que no se inunde la tierra. ¿Sabía usted, amado hermano, que el 70% del planeta Tierra está constituido de agua? Entonces la pregunta sería, ¿y por qué no se inunda la tierra? No se inunda porque el Señor en su misericordia detiene las aguas. El Señor es el que permite que la flora, la fauna, el reino mineral, el reino animal siga en crecimiento. ¿Para qué? Para el sustento de toda la humanidad. Y lo hace por sus hijos, y lo hace por los impíos. Como dice su palabra, que el sol nace para los justos e injustos. Pensemos un momento, unos segundos, amados hermanos, en lo que les voy a decir este momento. ¿Qué sería del planeta Tierra si es que el Señor detuviera las aguas del cielo? Y que si la tierra no produciría nada. ¿Sabe lo que ocurría? En apenas 6 meses habría una hambruna tremenda en el mundo entero. No tendríamos nada que comer. Y por lo consiguiente habría una extinción de primera. Entonces el Señor, ese es el Dios que está pidiéndole David a Salomón que entienda quién es ese Dios. ¿Quién es ese Padre? Es el Padre que se encarnó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vino Jesucristo a darnos la vida, a darnos la esperanza a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Él vino a renovarnos. Él vino a hacernos entender de que nosotros la salvación la recibiríamos por gracia. Él nos ofreció que después de la resurrección nos enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita con nosotros. Amén. Es el que nos genera ese combustible espiritual para amarle más al Señor. El que nos detiene para no ir corriendo al pecado. El que nos hace ver las cosas negativas que estamos haciendo, las cosas malas. Y nos va guiando y nos va dando. El Espíritu Santo es el que nos revela de que nosotros necesitamos de un Dios. Hay mucha gente en el mundo entero, muchas sectas religiosas que no se cree que Jesucristo es Dios, que no se cree que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros los cristianos que conocemos al Señor decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es. Amén. Nosotros reconsideramos el rol de cada una de esos personajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Padre que fue el creador de nosotros, ese Padre que nos escogió, ese Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino en su naturaleza humana a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y el Espíritu Santo que vive en nosotros, porque se acordó nuestro Señor Jesucristo que nos quedábamos huérfanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, todos le conocían, todos estaban con Él. Y vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento. Nuestro Padre Eterno conversaba con los profetas. Amén. Amén. Conversaba con Moisés, conversaba con Isaías, con Jeremías. No conversaba con todo el pueblo, pero Él estaba ahí presente. Luego, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos regala como herencia maravillosa el Nuevo Testamento. Y cuando Él se va, Él sabía que nos quedábamos como huérfanos, que Él dice. Y menciona que era necesario que Él se vaya para que nosotros tengamos al Espíritu, nuestro Consolador. Amén. Entonces, notemos en esta mañana, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios que genera en nosotros la vida eterna. Amén. Y eso es lo que precisamente está apuntando en esta primera frase, en este versículo, que le está pidiendo David a Salomón. Conoce quién es mi Padre.
Nosotros en esta mañana tenemos que estar bien seguros de saber quién es el Dios que conocemos. ¿Por qué venimos acá a la iglesia? ¿Es una costumbre? ¿Qué hay? No, yo quiero que nosotros entendamos siempre, nosotros venimos a este lugar a adorar a un Padre Redentor, amén, al que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, amén, a un Cristo que dio su vida por nosotros, aleluya, y a un Espíritu Santo que diariamente nos guía, nos conduce, nos redarguye. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas cristianas estamos planificando irnos al pecado, a hacer una cosa negativa? O vamos a tomar decisiones que no están de acuerdo al Señor. El Espíritu Santo nos trae convicción de no realizar eso porque no es lo correcto, porque no nos va a ir bien. Entonces vivimos una vida llena del Espíritu Santo para poder decirle al Señor, muchas gracias que está el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Luego David le dice, y sírvele con corazón perfecto. No le está diciendo a Salomón, sírvele con un corazón a medias. Le dice, sírvele con un corazón perfecto. Eso implica, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en los brazos de Dios, debemos servirle con un corazón lleno de alegría, con un corazón perfecto para hacer las cosas que le agrada al Señor. El Señor no quiere un corazón a medias, hermanos. El Señor quiere un corazón perfecto. ¿Y qué se llama eso de corazón perfecto? Bueno, muy simple, hermanos, y muy profundo. El estar ausentes de las cosas que a Dios no le gusta. Estar ausentes del pecado. Servirle con corazón perfecto. El que nosotros, hermanos, estemos entusiasmados en que de alguna manera queremos servirle al Señor, pero queremos servirle con un corazón perfecto. Con un corazón que el Señor sepa, vea, que hay un corazón limpio, puro. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Amén. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Señor quiere vernos así, limpios de corazón, un corazón perfecto, para que entonces nosotros pasemos a ser instrumentos. Esas son las condiciones, esas son el consejo que le estaba dando David a su hijo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana para que nosotros desarrollemos nuestra vida cristiana como Él quiere. Luego dice la palabra del Señor, y con ánimo voluntario. Y con ánimo voluntario, hermanos. El Señor quiere que el desarrollo de nuestras vidas siempre tenga un ánimo voluntario. ¿Cómo desarrollamos eso? Por ejemplo, hermanos, cuando venimos acá a la iglesia, que vengamos animados, que vengamos acá felices, porque vamos a ver a nuestros hermanos, porque vamos a cantar al Señor, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Que haya ese ánimo, que haya ese ánimo voluntario en el seno de la familia. ¿Para hacer qué? Para servir al Señor con ese ánimo voluntario y nosotros ser en nuestros hogares las personas que estamos haciendo, hermanos, lo correcto ante los ojos de Dios. No dejemos que las cosas que podemos hacer en el seno de nuestra familia lo haga otra persona. El ánimo voluntario significa que nosotros tenemos que en la familia, en el seno de nuestro hogar, en la iglesia, en la comunidad, tenemos que tener ese corazón lleno de buena voluntad, de ánimo. Cuando vamos al trabajo, hermanos, otro día más de trabajo. No, Señor, este día yo voy a trabajar porque tú me has dado este trabajo. Señor, como dice tu palabra, como sirviéndole al Señor, como para el Señor. Entonces la vida de usted cambia totalmente. Porque cuando va a su trabajo no está mirando las cosas negativas. Señor, este día yo te entrego y voy a hacer un trabajo para ti. Porque tú estás escribiendo mis actitudes, mi trabajo en el libro de mi vida. Entonces su modo de pensar, su actividad cambia totalmente. Porque usted está descansando en las cosas que el Señor le dice. ¡Ánimo! Cuando el enemigo, hermano, nos hace ver cosas que no deberíamos ver. Cuando Él pone basura, como yo he dicho siempre acá, y Dios baja al corazón y nos causa desánimo. Tremenda prédica de la pastora la semana anterior, ¿no es cierto?
Cuando nosotros, hermanos, empezamos a caminar en nuestra carne, desanimados, sin esperanza, no podemos hacer eso. Yo de veras deseo lo mejor para Jonathan y su familia en este nuevo desafío en su vida que vinieron desde Miami. Dios estará con ustedes. Yo llegué a esta ciudad con mi familia sin tener ningún trabajo ni nada, pero Dios nos bendijo. Les bendecirá a ustedes. Eso significa esperar en el Señor, amados hermanos, y no desesperarnos. Cuando se acabe el ánimo, cuando se acaba el interés, se acaba todo. Y el enemigo empieza a ponernos toda clase de pensamiento que no es correcto. Porque eso es lo que quiere el enemigo, esa es la tarea de él. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana que lo sirvamos con ánimo voluntario. Que seamos voluntariosos, que todo lo que hagamos, hagamos sinceramente, no con ningún sentido de hipocresía, hermanos. Yo recuerdo aquel pasaje maravilloso cuando Pablo les reprendió al mismo Pedro y a Esteban, cuando se hablaba de que la circuncisión tenía que ser también para los gentiles. Y Pablo, con toda la autoridad, les puede decir hipócritas. Si usted lee bien la Biblia, les dijo hipócritas. Palabra bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces todo lo que lo hagamos de una forma transparente, para que el Señor nos bendiga, porque Él sabe cómo estamos pensando. Cuando nos animamos los unos a los otros, es una bendición, hermanos. Hay problemas en nuestras vidas, hay necesidades espirituales, físicas, materiales. Pero cuando estamos nosotros mirando la palabra y nos dice el Señor que vivamos con ánimo voluntario, despejamos toda tristeza, despejamos toda amargura, despejamos todo aquello que nos tiene esclavos. Y yo creo que no va a salir este problema. Mi trabajo que tengo es bien difícil, pero no sé, no sale nada. No, amados hermanos. ¿Quién podrá a usted bendecirle como usted quiere que no sea su Padre Redentor? ¿Quién podrá abrir las puertas que usted desea que no sea Dios? Por eso es que está aconsejando David a Salomón y el Señor a nosotros en esta mañana para entender la palabra y vivir como Él quiere, reconciliados ante su presencia. Continúa la palabra del Señor y dice, escuche esto, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Qué precioso, hermano. En otras palabras, el Señor, antes de que usted y yo tomemos una decisión, ya sabe lo que está pasando aquí en nuestros corazones. Él lo sabe. No hay nada, hermanos, que pueda escapar a las cosas que el Señor anhela que nosotros hagamos. Escudriña nuestros corazones. Quiere decir, Él investiga. Él mira cómo nos encontramos, cómo están nuestros corazones. Si estamos nosotros caminando como Él quiere. No podemos nosotros equivocar a nadie, hermanos, escúcheme bien. A nadie podemos nosotros equivocar si es que el corazón del Señor, que nos ha visto el Señor, no está totalmente puro y santo. No podemos, hermanos, vivir así. El Señor escudriña nuestros corazones. El Señor quiere que caminemos conforme a su palabra, conforme a lo que Él anhela. Por eso es que el Señor quiere que nosotros hablemos siempre cosas positivas. Amén. Porque dice la palabra del Señor que del corazón habla la boca. Cuando estamos llenos del corazón, en el corazón del Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces lo que sale de aquí que es bendición. Amén. Cosas buenas. Cuando nuestro corazón está vacío, sale tonterías, sale cosas que no edifican, sale cosas que no sirven. Entonces, amados hermanos, pensemos que el Señor conoce el estatus de su corazón y el mío. Y si nos llenamos de Él, si nuestros corazones están fluyendo de su presencia, somos diferentes personas. Estamos sonriendo en tiempos de tristeza. Somos pacientes, hermanos, de todo lo que nos ocurre. Qué difícil que es ser paciente, especialmente en el seno de la familia, ¿no es cierto? Aquí podemos demostrar que somos muy pacientes porque aquí no nos ven bien. Pero en el seno de la familia, ¿cómo somos? ¿Somos pacientes? Difícil para mí, difícil para todos nosotros. Pero que si nosotros descansamos en el Señor y le pedimos que Él nos ayude a ser pacientes,
Vamos entonces a ver. Salomón tenía que escuchar lo que su padre le estaba diciendo. Y nosotros tenemos que escuchar esta mañana lo que nuestro Dios nos está diciendo. Entender que Él escudriña nuestros corazones hasta lo sumo. No hay nada que nuestros corazones pueda esconder a la sabiduría, a la soberanía de Dios. Él lo sabe todo, hermanos. Y qué cosa más maravillosa, hermanos. Si usted y yo, que así lo espero, tengamos ese corazón puro ante el Señor. ¿Sabe lo que ocurre cuando vivimos así? Cuando viene ese problema, cuando viene ese tsunami, cuando viene la tormenta, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, nosotros podemos recurrir a ese Dios generoso. Porque hemos estado haciendo lo que el Señor nos dice. Y como yo he dicho muchas veces, aún tenemos ese derecho, en la gracia y misericordia del Señor, de clamarle a Él lo que nos hace falta. Y Él nos escucha, inclina su oído y nos escucha. Dice la palabra del Señor. Y entiende todo intento de los pensamientos. Qué precioso, ¿eh? Entiende todo intento de los pensamientos. Usted está haciendo cualquier cosa, el Señor entiende todos sus pensamientos. El Señor entiende hasta lo más mínimo de sus pensamientos. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros estamos yéndonos a un lugar donde no glorificamos a Dios, donde no estamos creciendo, dice el Señor que Él entiende totalmente qué es lo que estamos haciendo. El Señor quiere, hermanos, que les reconozcamos que todo pensamiento, desde que nosotros nos levantamos hasta cuando vamos al descanso, saber que el Señor está leyendo nuestros pensamientos, que hay una radiografía que el Señor lo está mirando de cómo nos estamos comportando. La gente ha olvidado, por cierto, y no me refiero en un contexto cristiano, o quizás pueda haber algunos cristianos que no entienden esto. Yo sé que en la iglesia entendemos todo esto bien. Cuando sus pensamientos están maquinando cosas desagradables al Señor, y están mirando, hablándose a sí mismo, pensando, y todo eso aborta en pecado. Sin recordar de esta porción bíblica, dice que el Señor conoce todo intento del pensamiento. Una vez más, entonces, no hay nada oculto para el Señor. Nada, hermanos. Por más diminuta, por más pequeño que sea su pensamiento, la intención de su corazón, el Señor lo está mirando. Y cuando usted está hablando algo que es mentira, sepa que el Señor le está escuchando. Cuando el Señor está expresando algo que realmente no hay sinceridad en su corazón, el Señor lo está escuchando. En días anteriores creo que ustedes deben haber sabido, bueno, que no les comparto porque fue noticia, un hombre de mucho dinero, millonario, eso será en México, mandó a asesinar a su esposa, pagando a sicarios $300,000. Daba $150,000 para que se produzca el asesinato, y después de que se consume el asesinato, pagar los otros $150,000. ¿A quién? A su misma esposa, a su carne de su carne. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay temor a Dios, pero Dios sabía las intenciones de su corazón. Porque cuando nosotros estamos llenos de Él, esos pensamientos inicuos nunca se va a dar, porque estamos conectados con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con el temor a Dios. Amén. A la final se descubrió lo que Él quiso hacer. Y cuando Él supo que le descubrieron, Él se suicidó. Se quedó su fortuna con la esposa a quien tenía Él que matar. Es el primer caso aquí en Estados Unidos, cualquier cantidad de casos. Esposas que preparan la muerte de su esposo para quedarse con el seguro de vida. Esposos que han venido desde la guerra y para quedarse con el seguro los matan, o viceversa. Hijos que matan a sus padres para quedarse con su seguro de vida. Ese es el mundo. Usted y yo no.
Nosotros estamos dando nuestras vidas por nuestros hijos y nuestros cónyuges y por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos la gracia, la misericordia de Dios, y Él ha fomentado en nosotros no solamente el sustento de nuestras vidas, sino el temor. Por eso dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces caminamos en esas condiciones, hermanos. Y cualquier pensamiento inicuo que viene, usted y yo decíamos, en el nombre de Jesucristo, vete. Y el Señor está mirando lo que estábamos diciendo. Dice, ajá, mi hijo, mi hija, está reprendiendo esos ataques tremendos de parte del enemigo. Quiero seguir adelante, hermanos, por el tiempo. Si tú lo buscares, lo hallarás. Miren qué cosa maravillosa, hermanos, para predicar media hora esto. Si tú lo buscares, lo hallarás. Si nosotros, hermanos, comedidamente buscamos del Señor, lo vamos a encontrar. En la vida, hermanos, nosotros alcanzamos lo que nosotros buscamos, cualquier cosa que usted quiera, hermanos. Cualquier cosa. Yo me quedo bastante impresionado y bastante contento cuando yo escucho personas inmigrantes que vinieron acá, estudiaron, trabajaron y tienen su estatus de vida maravilloso, hermanos. Yo escuché el día de ayer de mi hija, Sofía, que el dueño de su casa, que ella compró, es un médico, y decía él, yo vengo de una familia muy pobre, pero trabajé duro para comprar esta casa que estoy vendiendo, y me duele el corazón vender, porque mi esposa quiere irse a otro lugar. Pero yo era muy pobre, no tenía nada en el seno de mi familia. Eso significa, hermanos, decir la verdad. Qué bueno es que a veces nosotros tengamos que compartir cosas difíciles cuando fuimos niños y jóvenes y decir, eso me pasó, pero ahora ya no tengo más de eso. Hay una expresión de humildad ahí. Y saber, hermanos, que cuando la persona quiere encontrar, trabaja, lucha y la consigue. Un famoso médico que es él ahora. ¿Cuántos casos he visto yo dentro de la misma cena de mi familia? No estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de sobrinos, etcétera. Unos que realmente han podido sacrificarse, han podido luchar, han podido vencer, se han esforzado y han llegado a ser personas que han alcanzado sus metas, sus objetivos. Porque en esta vida nadie regala nada a nadie. Ni en esta vida se consigue nada fácil. Hay que pelear la buena batalla, como decía el apóstol San Pablo. Y a mí me encanta. Soy un hombre que simpatizo totalmente con aquellas personas que se han sacrificado, que se han esforzado y que han hecho realmente de sus vidas algo maravilloso. Así mismo, hermanos, sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos sentimos, hermanos, vacíos de nuestros corazones, empezamos a buscar del Señor. Señor, es que de veras ya no puedo más con esta enfermedad. Ya no puedo más con mis finanzas, Señor. Ya no puedo más con esa situación difícil que vivo en mi casa, en mi hogar. Todo es pelea, todo es situaciones difíciles. No puedo más, Señor. ¿Qué pasa ahí? Usted está reconociendo, está diciendo, no puedo más, Señor, asísteme. Y cuando nosotros estamos entonces, hermanos, en esa posición, viene el Señor y nos levanta. Amén. Porque estamos dándole un espacio al Señor para que venga a bendecirnos, para que venga a ayudarnos. Si me buscares, entonces me hallarás. Amén. Y entonces ahí se complementa algo que usted y yo sabemos de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Ahora, ¿cuál es la añadidura, hermanos? La añadidura es cuando el Señor nos da buena salud. Cuando ha permitido que podamos conseguir buenos trabajos. Cuando el Señor nos ha regalado una vivienda que hemos estado en búsqueda por mucho tiempo. Cuando hemos visto el cambio en nuestras familias. Cuando vemos que en vez de guerra en nuestros hogares hay paz. Cuando en vez de un estancamiento hay prosperidad. Esa es la añadidura. Esa añadidura que nos da ahora. Porque el Señor quiere bendecirnos ahora en la tierra. Porque pues en el cielo ya sabemos, como dice el Señor en San Juan capítulo 14, que Él fue a reservarnos una mansión, una morada.
Usted y yo tenemos cosas maravillosas en el cielo, pero es ahora cuando el Señor está preocupado por usted para bendecirlo. Amén. Finalmente dice, y esto escúcheme bien, hermano, más si le dejaras, Él te dejará para siempre. Voy a repetir que la última frase de este versículo. Más si le dejares, Él te dejará para siempre. Ay, amados hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado de no declinar en absoluto en nuestras vidas, hermanos. De no ponerle al Señor en segundo plano, hermanos. Por favor, escúcheme. No ponga al Señor en su vida de segundo plano. No. Tengamos cuidado, hermanos, de que nosotros nos constituamos en los hijos de Dios, que lo amamos con todo corazón, que Él es nuestro personaje, que Él es todo. Que Él ocupe un lugar especial. Que no nos ocurra nunca, hermanos, de que vamos a dejar al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor, hermano? ¿Qué sería de mi vida sin el Señor? No quiero ni imaginarme. Y muchas veces he dicho aquí desde el púlpito a ustedes. Sin el Señor, si vivo, quizás en una silla de ruedas, paupérrimo, un desastre de vida. Si muerto sin el Señor, en el infierno. Pero ahora usted y yo gozamos, hermanos, de la vida eterna, del amor, de la gracia del Señor, hermanos. Amén. He visto, hermanos amados, escúcheme, con esto concluyo. He visto hombres y mujeres llamadas hijos e hijas de Dios que dejaron al Señor. Qué vida más miserable que les ha tocado vivir, hermanos. Qué vida tan miserable. Usted y yo tenemos que seguir firmes en las cosas de Dios. No importa, hermanos, lo que estemos pasando, lo que está ocurriendo. No, usted y yo jamás tenemos que pensar ni por una milésima el dejar las cosas del Señor. Por eso tiene que usted venir acá a una iglesia diligentemente. Por eso tiene que usted a la célula con corazón contento, alegre. Por eso usted tiene que leer la Biblia diariamente para nutrirse de lo que el Señor quiere decirle. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos de desafío. Nosotros no dependemos, hermanos, de quién es el presidente de la República, de cualquier país donde vivamos, porque nosotros tenemos un Dios proveedor. Tenemos un Dios que nos da la vida y lo que necesitamos. Y Él es el dueño del universo. Amén. Y Él es el dueño de todo. Si usted y yo descansamos en Él, entonces vamos a poder sortear cualquier circunstancia, cualquier problema, y vamos a vivir una vida de victoria. Amén, hermanos. Amén. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra, por ese consejo que nos has dado en esta mañana. Padre, ayúdanos a vivir lo que hemos escuchado, Señor, por favor. Ayúdanos a vivirlo, Señor, para tener la misericordia, la gracia tuya, Señor, y vivir una vida llena de paz, a pesar de las incertidumbres que pueden llegarnos a nuestras vidas, pero que podamos vivir contigo en paz, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a que esta palabra haya sido en tu misericordia escrito en nuestros corazones para que marque una diferencia de lo que va a ser nuestra vida cristiana de aquí en adelante, Padre. Yo la necesito acordarme siempre esta prédica, Padre. Ayúdame, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.